Otra gran lección de las Escrituras nos enseña que no confiar en Dios como soberano significa no creerle, ya que su divina providencia lo controla todo, sucesos grandes o pequeños. Porque resulta paradójico creer que hizo el universo y todo lo creado por medio de su palabra, mientras dudamos que pueda manejar el curso de la historia a su antojo. Le rebajamos a nuestro nivel en un ejercicio sin sentido por nuestra parte y nos hacemos necios cuando adoramos a quien no conocemos. Y así nos va. Creyentes que afirman que el miedo es libre, deprimidos, ansiosos, constantemente preocupados por el devenir de los acontecimientos que aparecen en las noticias, como si Dios observara impotente desde las alturas y maniatado frente a la voluntad del hombre. Este siglo XXI pertenece a la era de la neurosis colectiva. Pero los que hemos sido bendecidos con la palabra no tenemos excusa. Cuidado, porque si despreciamos la oportunidad de conocer a Dios en esta vida, la habremos perdido para siempre. Entonces, cuando comparezcamos ante el Señor, será como hacerlo ante un desconocido que nos podrá decir con toda razón: «Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». Mateo 7:23. Por eso, hasta el último momento, Dios te ofrece la oportunidad de hacer la paz con Él. ¿O forzará alguien mi fortaleza? ¿Haga paz conmigo paz? Sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. Somos necios al no confiar en la soberanía de Dios, porque ni siquiera somos conscientes que aquello que nos aterroriza no deja de ser un mero instrumento en sus manos. Él lo utiliza a su antojo para cumplir su propósito en nosotros. Eso fue Asiria para castigo de Israel y Judá, Isaías 10:5 y siguientes. De ahí que podamos afirmar que el corazón de los reyes y la voluntad de las naciones están en manos de Dios. Él aprovecha incluso las malas intenciones de los hombres en aras de su divina providencia, aunque sigan siendo responsables de sus actos. En el Antiguo Testamento se nos describe al Dios de Israel y al leerlo parece que lo encasillamos en un lugar y época que nada tienen que ver con nosotros, alguien que en definitiva rige los destinos de un pueblo con el que poco nos identificamos. Pero ese es el gran error del cristiano que actualmente piensa así, al creer que sólo el Nuevo Testamento tiene que ver con él y no se percata de que aquel Dios que juzgó al pueblo judío es el mismo Dios con el que nos relacionamos en este siglo XXI, dado que siempre fue eterno e inmutable, y así seguirá. Por eso, debemos seguir confiando en su soberanía, que permite lo que acontece con un propósito que ahora mismo se nos escapa como seres limitados. Nadie puede cuestionarle, salvo que no le conozca. La Biblia nos ha dado ejemplos de esta soberanía. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Proverbios 21:1. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Salmo 33:10. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Isaías 40, versículos 17 y 23. Sabemos que del corazón mana la vida, según Proverbios 4:23, y que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Por lo tanto, al estar el corazón del gobernante en la mano de Dios, y si él a todo lo que quiere lo inclina, cualquier decisión humana pasa por sus manos. En Esdras 1, versículos 1 y 2, se relata el suceso que tuvo lugar durante el reinado de Ciro, rey de Persia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Posteriormente se produjo un hecho similar durante el reinado del rey Artajerjes.
a lo cual, en agradecimiento, Esdras pronunció las siguientes palabras: Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras 7, versículos 27 y 28. En Job 23:13 se nos dice que si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? En el Salmo 2, versículos 2 al 4, leemos lo siguiente: Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El Salmo 33:11 nos dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Proverbios 21:30 añade: No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El capítulo 11 del libro de Daniel es un claro ejemplo del control soberano de Dios sobre los sucesos históricos a través de los cuales las naciones van caminando. La historia del mundo se relata según Dios la va trazando para cumplir sus propósitos, y resulta asombroso cómo todo lo profetizado en esta sección se fue cumpliendo a lo largo de los años posteriores. Vemos que incluso el tiempo de la persecución del pueblo está sujeto al control de Dios, como relata el versículo 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, el rey hará lo que mejor le parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder, sucederá. El libro de Nahum es otro claro ejemplo del control absoluto de Dios sobre todos los eventos de la historia. En el ejercicio de su soberanía fue profetizada la destrucción de Nínive como el justo juicio de Dios debido a la perversidad y crueldad imperante en aquella ciudad. Esto debe servirnos de consuelo y esperanza para los creyentes en relación con aquellos que, rechazando a Dios, provocan sufrimiento ajeno a través de su maldad, siendo por tanto destinatarios del juicio y castigo divinos, ya que antes o después el pecado nunca quedará sin castigo. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1:3. Pero el trato a sus hijos es diferente. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Versículos 7 y 8. Este libro deviene actual en circunstancias de guerras propias de un siglo XXI, donde ciertos países se permiten el lujo de atacar a otros bajo la fuerza de las armas, sembrando terror y sufrimiento en la población civil. Igualmente, en ocasiones Dios ejerce un control restrictivo sobre los pueblos. En el capítulo 34 de Éxodo se nos relata el pacto que hizo Jehová con Israel por medio de Moisés. En el versículo 23 se ordena al pueblo que todo varón se presente delante de Jehová 3 veces al año viajando a Jerusalén para celebrar las fiestas de Jehová. En el versículo 24 se añade: Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Es decir, Jehová prometió proteger sus hogares y tierras mientras los varones estuvieran ausentes cumpliendo sus obligaciones ante él.
Esto fue posible gracias a que Dios ejerció un control restrictivo sobre las ansias de conquista y codicia de los pueblos paganos limítrofes. Podríamos aplicar el Salmo 34:7 en la obediencia derivada del temor de Dios, cuando dice: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Dios también puede endurecer los corazones de las naciones incrédulas. Fue Jehová quien cambió el corazón de los egipcios para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Salmo 105, versículo 25. La finalidad era que Israel abandonara Egipto por medio de Moisés en el camino hacia la tierra prometida. Fue Jehová quien endureció el corazón de Sehón, rey de Hesbón, durante ese recorrido. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Deuteronomio 2:30. Fue Jehová quien endureció el corazón de aquellos reyes contra los que Israel tuvo que luchar una vez entraron en Canaán para conquistarla. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Josué 11, versículos 18 al 20. En Isaías 5:26 se nos describe el llamado de Jehová a las naciones extranjeras para atacar a Israel como castigo por su pecado. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Resulta curioso que ese llamado se nos exponga de igual manera a como los humanos hacemos con los perros, cuando queremos su atención o darles órdenes. En este caso, Jehová silba y las naciones acuden de inmediato y velozmente. Esto expresa la plena soberanía de Dios sobre los gobernantes de la tierra. Para ratificar que Dios es soberano sobre todas las naciones, no hay más que ver el futuro juicio que sobre ellas fue descrito a lo largo de los capítulos 13 al 23 del libro de Isaías. El motivo puede resumirse en el versículo de Isaías 23:9, en relación con la destrucción de la ciudad de Tiro. Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Así es, porque Tiro se había enriquecido y sólo confiaba en sus bienes, no en las advertencias de Jehová por medio de sus profetas. Jamás honró al único dueño de todas las cosas, sino que se vanagloriaba de sí misma. En otras palabras, no hay otra gloria a la que se le deba pleitesía que a la de Dios. Ninguna nación, ciudad u hombre debe ser glorificado, por mucho poder y riqueza que ostente en un momento dado de su existencia, porque, como expresa el Salmo 98:48, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Asimismo, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 147:6. Por todo ello, a pesar del juicio y del castigo, sólo aquellos que fueron fieles a Dios encontraron en él refugio y fortaleza durante la tribulación, según se relata en Isaías 25, cántico de alabanza por el favor de Jehová, para finalmente llegar a la celebración de la victoria final en la que incluso la muerte será destruida para siempre. Versículos 6 al 8. El reflejo escatológico de estos versículos resulta evidente. Fue Jehová quien puso un espíritu mentiroso al rey de Asiria, Senaquerib, para que le obligara a retirar su asedio de Jerusalén. Isaías 37:7. Lo mismo hizo para atormentar al rey Saúl a través de un espíritu malo, según vemos en 1 de Samuel 16:14. Otro ejemplo lo tenemos en 1 de Reyes 22:22, cuando Jehová envía un espíritu de mentira que pone en boca de los profetas del rey Acab para engañarle. Todo, en definitiva, está sometido a Dios,
desde el mismo Satanás, como vemos en Job 1, 10 y 12, hasta el peor de los pecadores, ya que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Proverbios 16:4. Por eso Jehová le revela al rey Sennacherib para afrentar su arrogancia, que sus conquistas forman parte de un plan divino diseñado por Dios. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Isaías 37:26. En definitiva, el hombre no tiene ningún mérito cuando todo se decide conforme a la voluntad del único Dios verdadero. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 43:13. En Isaías 10:7 se dice que el deseo de conquista del rey de Asiria será el brazo ejecutor de Jehová contra su pueblo. Pero a su vez, Asiria recibirá juicio y castigo debido a su soberbia, una vez cumplido el propósito de Dios. Versículos 12 al 19. En la época en que Judá tenía enfrente la amenaza de Babilonia, el rey Sedequías puso preso al profeta Jeremías, porque le había profetizado que Jehová entregaría Jerusalén al rey de Babilonia, en Jeremías 32:3. En realidad, Sedequías estaba reconociendo sin saberlo que existe un plan divino a lo largo de la historia que se va cumpliendo mediante decisiones humanas. Esta es una muestra más de la soberanía de Dios sobre las naciones acorde a sus propósitos, y en este caso al hacer justicia castigando a Judá por sus pecados. En definitiva, dudar de ese control absoluto es absurdo, porque he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32:27. En ese mismo periodo descrito en el capítulo 34 de Jeremías, el profeta amonesta a Sedequías con las palabras de Jehová que contenían castigo contra el rey y su pueblo, versículos 1 al 6. Tal cúmulo de calamidad parece que en principio hizo reaccionar al monarca, mientras el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén. Como tantas veces, tampoco ahora hubo verdadero arrepentimiento, sino pesar por las consecuencias de su pecado. De esta forma, Sedequías hizo pacto con todo el pueblo para promulgarles libertad, dejando cada uno libre a su siervo hebreo a fin de obtener el favor de Jehová. A tal efecto, hicieron pacto en presencia de Jehová en el templo, según vemos en el versículo 15. Pero ese pacto fue violado cuando parecía que cambiaban las tornas a favor de los judíos, porque el rey de Babilonia había suspendido el asedio para hacer frente al ejército de los egipcios. Por eso Jehová les recrimina que han profanado su nombre, incumpliendo lo que ya la ley mosaica estableció cuando el Señor hizo pacto con sus padres, acerca de la remisión de la esclavitud en favor de los siervos hebreos al cabo de 7 años. Versículo 14. Por tal motivo, Jehová les castiga con espada, pestilencia y hambre, y con la afrenta de todos los reinos de la tierra. Versículo 17. Los entregará en manos de sus enemigos y del ejército del rey de Babilonia. Versículo 21. A quienes mandará Jehová que vuelvan a Jerusalén para que peleen, la tomen y quemen a fuego, matando a los moradores. Versículo 22. Este versículo dice literalmente: He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad. Nuevamente vemos un claro ejemplo de la soberanía de Dios sobre los corazones de los reyes y gobernantes de la tierra. Así también lo vemos en Daniel 1, versículos 1 y 2, donde se nos describe el sitio y toma de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia, afirmando que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fue Dios quien facilitó esa entrega con una finalidad de castigo por el pecado del pueblo, aunque la intención del rey pagano
fuera otra. A su vez, llevarse los utensilios fue el cumplimiento de la profecía que Isaías hizo al rey Ezequías un siglo antes, cuando mostró a los enviados del rey babilónico todos los tesoros del templo para engrosar su vanidad, dándose gloria a sí mismo en vez de a Dios, porque todo lo que tenía era gracias a él. Isaías 39, versículos 2 al 6. Dios es quien quita y pone reyes, y muda los tiempos y las edades, según Daniel 2:21. Él otorga el poder a quien quiere. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Versículo 37. Es Jehová quien tiene la soberanía sobre las naciones para levantarlas o destruirlas. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Jeremías 51:1. Limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Versículo 11. Dios usa a otras naciones como instrumentos de su voluntad, y por boca de Jehová, por muy poderosa que pueda haber sido la nación, llegará a ser nada cuando caiga bajo su juicio. Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Versículo 41. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Versículo 49. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Versículo 56. Babilonia fue finalmente conquistada por una alianza de medos y persas. Por eso se puede reconocer como absoluto lo escrito en Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Incluso Dios usa o permite lo malo conforme a sus propósitos. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Versículo 38. Fue Jehová quien permitió la destrucción de Jerusalén y del templo por su pecado, y el terrible sufrimiento que provocó atrocidades durante el asedio de la ciudad por los babilonios. Por lo tanto, resulta evidente que a lo largo de la historia Dios ha utilizado la maldad de las naciones para cumplir sus propósitos. Así hizo con los asirios y babilonios contra Israel y Judá. En el capítulo 1 del libro de Habacuc fue profetizada la invasión de Judá por los babilonios, algo que Jehová aseguró que ocurriría a pesar del tiempo que aún quedaba para su cumplimiento. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2, versículos 2 y 3. Según la nueva traducción de la versión internacional, y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. El profeta se quejaba ante Dios de que fuera una nación tan rebelde a él la que precisamente fuera el brazo ejecutor de su castigo frente al pueblo elegido desde el tiempo de Abraham, porque consideraba a los caldeos peores que ellos. Jehová reconocía la maldad de los babilonios, pueblo orgulloso y cruel que sólo confiaba en sus propias fuerzas, algo que Dios aborrece. Porque así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Sin embargo, ante tal panorama, Dios le pide al justo que confíe en él pese a utilizar a un pueblo tan malvado, es decir, que no cuestione sus métodos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. En otras palabras,
Se trata de confiar en la providencia divina, aunque no entendamos sus caminos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Así quedó muy bien reflejado, por ejemplo, en Job 38:41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Exigirle a Dios explicaciones queda fuera de lugar y sin fe nadie puede agradarle. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El mensaje central del libro de Habacuc se basa en la fe como fundamento de la vida cristiana, lo que a su vez fue confirmado en el Nuevo Testamento. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Por lo tanto, no se trata de comprender por qué Dios ejecuta su soberanía de determinada manera, sino de aceptarla ciegamente por el hecho de que de Él procede. A fin de cuentas, Jehová como Dios justo pagará a cada uno según sus obras, por lo que aquellas naciones paganas como Babilonia que han sido usadas por Él también serán objeto de juicio y castigo, tal y como se describe en Habacuc 2:6 y siguientes. Por ello, nadie tiene derecho a cuestionar las decisiones de Dios, quien llena toda la tierra del conocimiento de su gloria. Versículo 14. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Versículo 20. En consecuencia, dándose cuenta Habacuc de quién es Jehová, el temor de Dios le invade y acepta el juicio que vendrá sobre el pueblo, y sólo le queda pedir misericordia. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Y así es, porque Dios someterá a los enemigos de su pueblo, castigando a los babilonios y liberándolo del yugo enemigo, preservando así la promesa del Mesías venidero. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Versículo 13. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Ahora bien, cuando el castigo es inevitable y hay que pagar las consecuencias por el pecado, uno debe asumirlas por una evidente razón de justicia que parte de quien es el único justo para impartirla. Así lo consideró Habacuc cuando tuvo claro que el pueblo judío sufriría la conquista y el exilio de Babilonia, algo que debía ser aceptado sin resistencia por tal motivo. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Versículo 16. Pero la gran lección que al final se nos ofrece es que más allá de la aflicción que provoca el pecado y de cualquier otra circunstancia desfavorable que suframos en esta vida, nuestra fortaleza se basa en la fe en Dios, porque a través de ella alcanzamos la mayor bendición de todas, que es nuestra propia salvación como garantía de una vida eterna que empezamos a vivir ya desde la carne. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Versículos 17 al 19. Esta confianza y seguridad es algo que sólo Dios imparte a los que creen en Él. Es el gozo de la salvación por el que suplicaba el rey David tras cometer su grave pecado en el Salmo 51:12, y que todos los creyentes debiéramos disfrutar antes de partir con el Señor a la gloria eterna. ¿Seguiremos confiando en Dios, por lo tanto, o en el hombre? Todo lo anterior son lecciones para nuestro bien. La supremacía y soberanía de Dios es absoluta. Como escribe Isaías en 10:15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Ese bien supremo es que el remanente que quede tras el juicio jamás vuelva a confiar en el hombre, sino en Dios. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Versículo 20.